Círculo Lovecraftiano y Horror presenta. Hola ocultistas, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos con una entrevista con una personalidad del género del terror, el cual nos gusta tanto. En esta ocasión nos acompaña desde Perú, Tania Huerta. Tania, ¿cómo estás? Hola Rogelio, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, acá muy agradecida pues contigo y con el Círculo Lovecraftiano de Horror también por la invitación, ¿no? Una vez más estar con ustedes, hablar un poquito de este tema que nos apasiona tanto. Bueno, pues para los que no conozcan a Tania Huerta, ella es escritora, editora y correctora de estilo de Sacra Media Group, el cual lo componen Pandemonium Editorial, Epics Books, revista Aeternum, tienda Ethereal Bookstore, y es dueña del blog Pies Fríos en la espalda. Y bueno, comentando que ella tiene una gran experiencia en las antologías de Horror Queen, Steam Terror del 2018. Ahí mismo participó en la antología de cuentos peruanos sobre objetos malditos de la editorial El Gato Descalzo, asimismo en la editorial Apogeo Pesadillas 2. Y en el 2019 tuvo el gusto de participar en cuentos sobre brujas de editorial El Gato Descalzo, héroes peruanos de editorial Altazor, Somos Zombies de editorial Altazor. Y en el 2020 nuevamente participó en las antologías El Regreso, que regresamos de Pandemonium Editorial, antología en honor a Stephen King de la editorial española El Círculo de Lovecraft. Y en el 2021 nuevamente participó en las antologías Proyecto Quarry de la editorial Raíces Latinas y en la antología Historia del Perú, ambas de Pandemonium Editorial, y Cuentos del Bicentenario de Pléyades Ediciones. Asimismo, compiló los libros Dismórfica y Códice Infame, nuevamente Pandemonium Editorial, y Pacífica, Crónicas Atemporales de Guerra de Pandemonium Editorial. Bueno, pues Tania, pues un gusto que nos estés acompañando en el ciclo Lovecraftiano y Horror. Y pues bueno, la primera duda que a mí me quisiera hacerte partícipe es cómo fue que iniciaron tus gustos literarios, cuestiones de terror, porque realmente tengo duda, ¿cómo fue que iniciaste en todo este asunto? Bueno, yo siempre he leído, ¿no? Desde que aprendí, me llamó la atención esto, más que nada dicen que todo se aprende por el ejemplo, ¿no? Más que por las palabras que te puedan decir. Y es cierto, ¿no? En mi casa, yo el que veía siempre leer es a mi abuelo. Gracias a él creo que tengo el gusto por este, por los libros, ¿no? Por todo, la verdad, porque él siempre lo veía leyendo sus periódicos, sus libros, sus revistas, y él es el que me traía los libros a mí, ¿no? Me traía libros, mientras yo iba creciendo, él también iba cambiando pues los títulos para mi edad, y entonces así llegaron hasta mí cuentos, desde cuentos rusos infantiles, cuentos chinos traducidos, ¿no? Y de todo género. Y un día, para empezar con esto del terror, un día llegó a mí el libro Cuentos de Amor, de Locura y Muerte de Horacio Quiroga. Y esa fue la experiencia, la primera experiencia con el terror, con lo que es la gallina degollada, con lo que es el almohadón de plumas, ¿no? El alambre de púas. Entonces, ese fue mi primer acercamiento, me encantó, me gustó mucho esa sensación de angustia que te produce el terror, esa sensación de miedo, ¿no? Aparte de que yo era una niña, ¿no? Tenía unos 8 años más o menos cuando leí La gallina degollada, que me quedé totalmente impresionada con esas escenas que él describía y más que nada lo que te dejaba en la cabeza, ¿no? Porque la gallina degollada, al terminar, el final es un final en que te hace suponer lo que va a pasar, no te lo cuenta exactamente. Entonces la imaginación de uno es lo que crea esa escena horrorosa, ¿no? De lo que va a pasar con la hermanita, pues, de los tres idiotas que él dice, ¿no? Eh, entonces, a partir de ahí creo que ya no me despegué más del terror. Si bien seguí leyendo todo tipo de género hasta ahora, siempre he tenido esa predilección por el terror, por el misterio, ¿no? Por el suspenso también. Y también me gusta lo policial, ¿eh? Lo que tiene también investigación. Sí. Ahora, Tania, cuéntanos, ¿cómo fue que iniciaste tu faceta como escritora? ¿Cómo se dio?
todo el preámbulo para que te decidieras a escribir de todos tus gustos literarios a crear una historia, un cuento, un libro? La faceta de escritora me vino, como yo siempre les he contado, ya en una época tardía, ¿no? Yo no escribí desde niñita, ni desde jovencita, ni nada. Yo ya empecé a escribir después de haberme casado, de ser madre, de haberme divorciado, etcétera. Después de toda una vida, recién empecé a escribir, ¿no? Y empecé a escribir porque yo desde el inicio escribí terror. ¿Y por qué? Porque creo que, por lo mismo que a mí eh, desde la gallina degollada que les acabo de contar, que me atrajo esa sensación tan fuerte, ¿no? Y ya mientras empecé a leer otros libros como los de Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Que es todo esto psicológico, Stephen King, Poppy Wright últimamente, ¿no? Esta sensación tan fuerte que te deja el libro, que no es como otros libros. Hay otros géneros que si bien tienen buenísimas historias, no, creo que ninguno te impacta tanto como el del terror. ¿No? En cada una de sus facetas, porque el terror también tiene diferentes facetas, ¿no? Hay terror psicológico, gore, son diferentes tipos, pero en cada uno de ellos te deja marcado, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a escribir, yo también deseaba eso, decía, que a la gente que me leyera, ¿no? Me gustaría también dejarlos así, con una marca, con un impacto, que la historia que leyeron mía no se vaya tan rápido de su mente, ¿no? Entonces, yo siempre consideré que este género de terror podía lograr esas cosas, ¿no? Este suspenso, que te quede en la mente, que lo recuerdes, que lo pienses, ¿no? Y si al final es abierto, que te deje ahí pensando, ¿no? Y creo que por eso fue que me decidí por este género. Ahora, Tania, coméntanos, ¿qué es lo que tú consideras que hace diferente escribir historias de terror a otros géneros literarios? ¿Te supones tú que es difícil escribir una historia que impacte al lector? Sí, yo creo que escribir en general no es fácil. No es fácil que simplemente con las letras, ¿no? Sin una imagen, como ahora la gente está tan acostumbrada a que todo sea tan visual, ¿no? En esta época, escribir y con solo letras, como les digo, llegar a que alguien sienta algo, ya es difícil. No solamente en el género de terror, en todo. Yo creo que la comedia también, yo creo que es muy difícil, ¿no? Hacer que alguien pues ría de verdad, ¿no? De buena gana. Y en todos los ámbitos no creo que sea fácil. Diferente en el terror, simplemente yo supongo que en los temas, en la investigación que tienes que hacer, aunque para cualquier libro se necesita investigar mucho para tener un buen producto, porque no puedes escribir de algo pues, que no conozcas, ¿no? Porque hasta para la narrativa fantástica, que es cierto que uno crea sus propios mundos, sus propios personajes, sus propias reglas dentro de su universo, de todas maneras tienes que conocer y tienes que investigar, ¿no? No puede ser algo que sea totalmente alocado y lógico, tiene que tener su propia lógica en tu universo. Entonces, es difícil, es difícil en cualquier narrativa, no especialmente en el terror. Sí, de hecho has mencionado, ¿no? Que cada quien tiene su mundo. ¿Consideras que el folclore que existe en el Perú te ha ayudado para fomentar las historias de terror que has escrito? Sí, definitivamente. El Perú es totalmente rico en misticismo, en criaturas, ¿no? En historias. Si bien tanto en sierra como en selva tenemos muchísimas criaturas, ¿no? El Suyayac, el Tunche, ¿no? El Jajaya, eh, bueno, los duendes, las brujas, las cabezas voladoras. Hay mucha de esta cultura. Eh, yo más, en varias de mis historias más me he ido por lo que son las historias tradicionales de Lima, ¿no? Yo nací aquí en Lima, me encanta todo lo que es Lima virreinal, entonces yo más me he pegado a eso. En Lima, más que, no hay tantas criaturas, sino lo que hay es muchos cuentos de aparecidos, de fantasmas, de monjes sin cabeza, por ejemplo, ¿no? De historias de celos asesinos entre damas de la sociedad limeña, ¿no? Ese tipo de historias.
Entonces, a eso sí me he dedicado mucho a leerlas, a aprenderlas, y sí las he tomado, ¿no? Las he tomado en algunos cuentos. Tengo un cuento, por ejemplo, que es sobre una vampira, pero es una tapada limeña, ¿no? Las tapadas limeñas eran unas mujeres, bueno, fueron 300 años más o menos de esta ropa. Las tapadas le decían porque tenían un vestuario especial que era la saya y el manto. La saya era una falda que caía hasta el piso y el manto era eso, era un manto que cubría todo lo que era la cabeza, los hombros y se ceñía en la cintura, ¿no? Hacía que la forma de la mujer se viera mucho, y bueno, por eso mismo decían que era pecaminoso y lo trataron de prohibir durante muchos años los virreyes, pero las damas limeñas no lo permitieron, siguieron con esa ropa, y especialmente no les gustaba porque el manto, al cubrir la cabeza, les cubría hasta el rostro y solamente te dejaba ver un ojo, solamente se veía así. Entonces, bajo ese manto, ¿no? Las mujeres aprovechaban muchas veces para hablar en la plaza con varones, con los hombres, hablaban de política, hablaban de religión, de cosas que en la época no se le permitía a las mujeres, pero bajo ese manto tenían esa libertad, ¿no? Entonces, yo tengo una historia sobre una de estas tapadas, ¿no? Pero que es una vampira bajo este manto, ¿no? Entonces, sí, he tomado ciertas leyendas. La procesión de las ánimas también es otra leyenda, que acá hay una iglesia preciosa que se llama la Iglesia de la Merced, que está en el centro de Lima, en la cual se cuenta pues, que salen en procesión las ánimas en forma de monjes, pero cuando tú los ves son calaveras, y en vez de cirios llevan un hueso, ¿no? Y salen en procesión. Entonces hay muchas de esas leyendas tradicionales acá, y sí, sí las he tomado para varios de mis cuentos. Ahora, Tania, consideramos que Perú es un país que tiene una gran tradición literaria, inclusive tengo entendido que a finales del siglo XX hay obras exponentes del terror gótico, del terror moderno. ¿Consideras tú que actualmente en Perú existe un renacimiento, un boom del terror con autores peruanos actuales? Sí, a principios del siglo XX, sí, hemos tenido exponentes, como Clemente Palma, por ejemplo. Creo que él es el mayor exponente que tenemos en lo que es literatura fantástica, dentro de los cuales tuvo cuentos de terror y también de ciencia ficción, ¿no? En esa época, bueno, él fue bastante mal visto, porque todos los cuentos, pues, iban en contra de la religión. Perú es un país eminentemente católico, ¿no? Entonces, y en esa época mucho peor. Entonces hubo rechazo contra él por este tipo de cuentos. Clorinda Mata de Tornes es una autora indigenista, pero que también tuvo cuentos fantásticos, también de la misma época, ¿no? Lastenia también. Eh, también tuvo mucha esta literatura fantástica, ¿no? Las tenía en la arriba. Y hablaba de cuentos como, por ejemplo, de muertos vivientes, lo que ahora llamamos zombies, ¿no? Increíble en esa época, imagínate que ni siquiera el término pues se había inventado, ¿no? Y en la época moderna, en la época contemporánea, sí, ha habido un renacimiento, más que del terror propiamente dicho, de lo que es la literatura de género, la literatura fantástica, ¿no? Dentro del cual tenemos exponentes de terror y muchos exponentes de ciencia ficción, ¿no? Sí, definitivamente en los últimos años he visto que han crecido, ¿no? Han crecido mucho en cantidad los exponentes de este tipo de literatura, y muchas mujeres, ¿no? Que normalmente eran la minoría, pero ahora no. Ahora ya estamos trascendiendo, estamos casi igual que los autores varones, ¿no? Pero ambos, tanto hombres como mujeres, de muy buena calidad, ¿no? Y por eso es que nos hemos, creo, atrevido a empezar a hacer más antologías, no solamente con Pandemonium, como editorial, sino muchas editoriales amigas también que se dedican a estos géneros. Han aparecido con libros muy interesantes, en los cuales pues se expone, ¿no? Los autores modernos, ¿no? Está Rocío Quespi, Tanya Tinyala, Carlos Enrique Saldívar, Carlos Latorre, ¿no? Cristina Ramos, que la conocen, ¿no? Hay varios, ¿no? Sofi Canal,
hay muchos exponentes ahora en este momento de lo que es la literatura fantástica. Ahora mencionaste algo que realmente a mí me llamó mucho la atención. Tienes una editorial, tienes una faceta, estás en los dos rubros del mundo editorial porque tú escribes y aparte tienes tu editorial. Cuéntanos cómo fue que llegó este punto en que decidiste o decidieron entre varios tener una editorial. Cuéntanos cómo es ese aspecto. Sí, realmente realmente llegó, la editorial llegó por una casualidad, tal vez porque nosotros éramos un grupo que veníamos de un taller de terror y decidimos un día sacar un compendio solamente el grupo de cuentos de nosotros, ¿no? Un PDF normal, ¿no? Y lanzarlo. Y decidimos pues un tema que fue para el Día de la Madre, entonces eran madres terroríficas. Este primer número se llamó Sin Vientre y salió en la revista, y así nació la revista Eternum, que es la primera que sacamos, ¿no? Empezamos a hacer convocatorias, ¿no? Hasta ese momento era una revista virtual, gratuita, hasta ahora lo es, igual seguimos haciendo convocatorias, ¿no? Y poco a poco pues empezamos sin querer, a hacer este trabajo de editor, ¿no? A escoger textos, a revisarlos, ¿no? Sin saber mucho, aprendiendo realmente en la carrera, ¿no? Después vino Pandemonium, pero Pandemonium ya fue con libros, ya no eran la revista virtual, eran libros impresos, ¿no? Como ahora ya tenemos varios textos, ¿no? Y ahí sí, ya empezó un trabajo de verdad editorial. Yo empecé a estudiar en la Escuela de Edición de Lima. Ahí estudié lo que es el curso integral de editores, también el curso integral de correctores de estilo, ¿no? Yo hago las dos funciones. También, bueno, en la Eternum, con ayuda de Luis Bravo, de Cristina Ramos, en Pandemonium también. No, no soy yo sola, ¿no? Somos un equipo. Y así poco a poco fue naciendo este gusto y me di cuenta de cómo me gustaba esto, ¿no? O sea, si bien me gusta mucho lo que es la escritura, ¿no? Porque eso es otro mundo realmente, sumergirse en las letras de uno mismo, también me gusta mucho la edición, ¿no? Buscar autores, ver los textos, revisarlos. Si es que tengo alguna pregunta sobre el texto, poder hablar con el autor. Y me siento muy orgullosa, y es otro tipo de orgullo, ¿no? El que uno siente de sus propios textos a lo que son los textos de mis autores, ¿no? Yo siento mucho orgullo cuando alguien les dice a ellos, ¿no? Que buen libro, que buen cuento, que que la edición del libro está muy buena, o que el texto en sí es muy bueno, o cuando los entrevistan, los llaman a diferentes conversatorios, charlas, etcétera, ¿no? Es un orgullo diferente, ¿no? Es como que uno se siente también parte de ese éxito que pueda tener el libro, que puedan tener ellos mismos, ¿no? Y sí, me gusta mucho esa sensación también. Sí, de hecho, viendo el fondo editorial que tienes, hay un libro que realmente me llama mucho la atención y lo cual se me hace un concepto bastante interesante, Historia del Perú con Z, porque lo sacan a raíz del 200 aniversario de la independencia de Perú, pero cuéntanos, ¿qué es lo que lo hace diferente de esta historia del Perú con Z? O sea, es algo que a mí me pareció fascinante, el concepto. Justamente lo tengo acá, mira. Historia del Perú con Z. Bueno, sí, el libro ha sido muy bien recibido, no tengo ninguna queja de eso. Yo supongo que es por la originalidad. Hay dos cosas en Historia del Perú, en este libro. Bueno, acá en el Perú, en los años 70 y 80, hubo un libro escolar, tal cual lo ves acá. Esta es la tapa del libro, que es de Pons Muso, que es un historiador, ¿no? Entonces hemos jugado mucho con la nostalgia de la gente,
porque este libro, bueno, el verdadero, ¿no? Porque este es con Z, el otro, el original, el que de verdad era de historia del Perú para escolares, tenía la misma tapa. Ahora, bueno, no lo pueden ver tal vez por la lejanía, pero esta tapa sí está intervenida. Esta tapa la diseñó Hugo Luque, está intervenida y acá son zombies en vez de soldados, ¿no? Son Zombies en el soldados siglo contra XIX. zombies. Claro, en el siglo Fascinante, XIX, fascinante. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se acerca y dice, con este libro yo estudié, ¿no? Entonces jugamos con esa nostalgia, pero cuando ven bien la tapa se dan cuenta que acá hay zombies. Entonces, y también se dan cuenta que esto está con Z, ¿no? Entonces ahí empezamos a explicarles, ¿no? Esa es la primera llamada de atención del libro, la tapa en sí. Pero después cuando empezamos a explicarles de qué va el libro, ¿no? Si bien ha sido concebido como un texto escolar, ha sido concebido por capítulos, ¿no? Y cada capítulo es una parte de la historia peruana, la verdadera historia peruana. Están todas nuestras culturas pre-incas, incas, pasa por lo que es la colonia, ¿no? El virreinato, la independencia, la república, hasta nuestros días, ¿ah? Hasta lo que es la guerra antisubversiva con el terrorismo en los años 80. Entonces, cada capítulo es una parte de esa historia. Ahora, no se ha cambiado ni fechas, ni personajes, ni hechos. Son los mismos hechos de nuestra verdadera historia, pero hemos aumentado el elemento zombie. ¿Por qué? Porque en la historia hay algunos huecos, ¿no? Que a veces no se han sabido explicar y eso los hemos aprovechado, o los autores los han aprovechado, para agregar este elemento zombie, ¿no? Por ejemplo, en el último capítulo, que es la guerra antisubversiva, eh, hablan de lo que era el terrorismo en los años 80. En los años 80, en la vida real, cuando uno salía a la calle, y empezó este momento tan feo, ¿no? Para el Perú, los terroristas colgaban perros, los ahorcaban, colgaban perros en las calles, ¿ya? Y también aparte utilizaban coches bomba, ¿no? Estos coches pues, que reventaban en alguna sede de gobierno, en bancos, en instituciones importantes. Pero el autor lo que ha hecho es cambiar esto, ¿no? En vez de que sean perros colgados, son zombies colgados. En vez de usar coches bomba, son zombies bomba, ¿no? Es más, ha inventado una institución que se preocupa ya de los zombies y que está luchando por los derechos de los zombies porque ya los terroristas los están usando de una forma demasiado cruel. La integración, ¿no?, social del zombie. La integración social, ¿no? Eso, después también en las culturas pre-incas, en la cultura paracas, ¿no? Donde hay fardos funerarios que cubrían a las momias de la cultura paracas. El autor lo que dice es que estos fardos no tenían mucho textil para preservar el cuerpo, sino más bien para que no se salga el cuerpo, porque eran zombies, no eran momias, ¿no? Entonces hay cosas así, ¿no? También durante la guerra con Chile, también entra el elemento zombie, de que quieren, pues, o sea, en vez de pelear entre Chile y Perú, lo que hacen es unirse contra los zombies, que quieren, pues, que quieren llegar al Perú, ¿no? Y a Chile también por sus costas, ¿no? Porque, bueno, el autor nos explica ahí de que hay una especie de islas que uno ve en el mar, ¿no? Que ellos están viendo durante la batalla, perdón, durante el combate de Angamos, ellos están viendo en el mar unas islas flotantes que les parecen extrañas, pero cuando se acercan son islas hechas por los cuerpos de los zombies, que están flotando y están llegando a las costas tanto de Chile como de Perú. Entonces ellos tienen que integrarse para evitar esa aparición, ¿no? Entonces así va, en el libro va integrándose el elemento zombie, combinándose con la verdadera historia. Entonces yo creo que por eso ha llamado tanto la atención este libro. Hemos sacado 4 bicentenarios, los 4 históricos, ¿no? Historia del Perú es con zombies, hay otro, Crónica, que es con ucronías, Yactamasi, que es con ficción especulativa, Pacífica, que son cuentos fantásticos sobre la guerra del Pacífico entre Chile y Perú. Todos tienen elemento histórico y todos tienen elemento fantástico también. Esa es nuestra colección bicentenaria. Sí, realmente la idea a mí me pareció fascinante y cuando empecé a verlo en los libros que manejas en tu editorial, la idea se me hizo
simplemente brillante. No hay otra palabra más que describirlo, el concepto, la utilización. De hecho, yo inmediatamente en México también teníamos durante décadas, 30 años, 40 años, hubo el libro gratuito de texto donde eran igual que en Perú, eran portadas que todo el mundo veía, todo el mundo conocía, y me imaginé, güey, o sea, el concepto manejado así es fascinante. Y la editorial tuvo presencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en este 2021. Cuéntanos, ¿qué tal les fue? Sí, para nosotros ha sido muy grato estar ahí en la feria, ¿no? Es muy emocionante ver tus libros en otro país, poder llevar a los autores, ¿no? A nuestros autores también fuera de fronteras, tanto en lo que es las antologías como en otros libros que sí son de un solo autor, Carlos Carrillo, Luisa Polín, por ejemplo, ¿no? Nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien, nos ha ayudado mucho a integrarnos porque varios seguidores mexicanos de nosotros, ¿no? Nos daban las sorpresas de mandarnos fotos. Nosotros no pensábamos realmente, nosotros al contrario, más bien a la gente que conocíamos del Perú que iba para allá les decíamos, ¿no? Oye, a ver si puedes acercarte y tomarles una foto de los libros, ¿no? Para poder mostrarlos. Pero ni siquiera fue necesario porque de un momento a otro empezaron a llegarnos fotos, ¿no? Por el fanpage y nos decían, ¿no? Soy de México, lo sigo y he comprado este libro y nos mostraban las fotos y era muy emocionante saber que Pandemonium pues había llegado hasta allá, y más que nada que la gente todavía estaba esperando, ¿no? Y había visto los libros y los había adquirido también, ¿no? Creo que eso es lo más importante para nosotros, saber que poco a poco se está difundiendo no solamente la editorial, sino la literatura que se está haciendo en el Perú, en género, más que nada. ¿Qué proyectos tienes para el 2022? ¿Qué le depara toda tu obra literaria, tanto como editora como autora? Bueno, como autora, espero sacar este año mi libro, mi primer libro, dicho sea de paso que lo he estado retrasando mucho tiempo porque la verdad es que con la editorial, con la revista, no me queda mucho tiempo para mi propio libro, ¿no? Ahí lo tengo ya recopilado, pero siempre que digo, ahora sí voy a continuar con él, sale algún proyecto y lo olvido. Pero espero que este año sí, de todas maneras salga el libro. Y en cuanto a lo que es proyectos editoriales, hay muchos. Hay varias sorpresas que van a venir en el 2022, tanto con Pandemonium como con Aeternum y también con nuestro sello nuevo, que es Epic Books, que ya vamos a estar comentándoles, ¿no? Ahora durante comienzos de año, todos en literatura fantástica. Eh, yo creo que les va a gustar, les va a gustar todo lo que estamos pensando. No, pues Tania, ha sido realmente un gusto que nos hayas podido otorgar esta entrevista para saber de otro tipo de literatura que existe en Hispanoamérica, que es un mundo rico en cultura, en folclore y muchas veces tal vez por el monstruo, ¿no? Que tenemos al norte de México, de Estados Unidos, pues no volteamos hacia el sur y realmente vemos que hay mucha obra de calidad, autores de una calidad inigualable. Y pues bueno, o sea, aquí estaremos al tanto de todas tus novedades editoriales y pues cuando quieras, aquí hablaremos de todas las novedades que tengas. Muchas gracias, Rogelio. Y sí, hay que mirar a Sudamérica, a Centroamérica, todos somos riquísimos en folclore. Creo que todavía no lo aprovechamos como deberíamos, ¿no? Tenemos que ver más adentro nuestro, ¿no? Adentro de nuestra tierra, ver la cultura que tenemos, ¿no? Que es tan rica, tan variada, ¿no? Y aprovechar todo eso para poder escribir estas historias, pues, que están con nosotros desde tiempos inmemorables, ¿no? Normalmente que son llevadas también por la oralidad más que por la escritura, pero creo que ya es tiempo pues de llevarlas al papel, a la computadora, a las redes, etcétera, ¿no? Esperemos que más gente se anime a hacerlo. Nosotros con Pandemonium, como les digo, el año que viene vamos a ver mucho,
no solamente de autores peruanos, sino también vamos a ver varios proyectos con autores hispanoamericanos, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias, Rogelio, una vez más, por la invitación, por hablar un poquito más de todo, ¿no? Por la difusión de nuestro trabajo, como también la difusión de otros autores y editoriales peruanas. Y nada, agradecerle una vez más también al Círculo Lovecraftiano y Horror, ¿no? por haberme tenido aquí en su espacio. Muchas gracias. No, al contrario, a ti, Tania, y estoy seguro que el siguiente año vamos a estar hablando de tu novela y de todas las novedades editoriales que tienen. Recuerden que en la parte inferior del video van a poder ver todos los links y especialmente todas las novedades que tienen esta editorial, que realmente se los recomiendo. A mí me voló la mente el concepto que manejaron la historia del Perú, fue algo grandioso que realmente se lo recomiendo ampliamente. Y en general, todas las recopilaciones que tienen son fascinantes. Bueno, ocultistas, nos vemos y espero que les haya agradado este conversatorio. Hasta luego.